Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Even More Spanish, un proyecto en el cual proveemos materiales para personas que aprenden español. Y el día de hoy estaremos hablando sobre algunas diferencias entre dos palabras o más específicamente, los dos pronombres que utilizamos cuando nos dirigimos o cuando hablamos con otra persona. Hablo del pronombre usted y el pronombre tú, que de cierta forma podríamos también decir que un pronombre es algo más formal y otro pronombre es algo más informal, al menos viendo esto de una forma muy general, pero es verdad que en muchas situaciones a veces no hay una regla que nos indique qué pronombre utilizar. Y bien, también debo decir que estos dos son los pronombres que utilizamos aquí en México, pero sí podría llegar a ser diferente en algunos otros países hispanohablantes. Así que bien, en este episodio estaremos hablando sobre algunas situaciones, algunos momentos específicos cuando deberíamos utilizar un pronombre y no el otro, cuando simplemente podríamos utilizar ambos, algunos contextos específicos donde posiblemente podríamos confundirnos y no saber qué pronombre utilizar con esa persona o tal vez en esa situación. Pero bien, como siempre, antes de iniciar con el episodio de hoy, les recuerdo que podemos descargar la transcripción traducida al inglés con notas en el vocabulario más complejo y las expresiones más complicadas para que así podamos escuchar y leer al mismo tiempo, mientras también podemos ver la traducción de todo aquello que no entendamos. Es una manera de aprender para personas que tienen ya un nivel preintermedio o intermedio en el idioma. Pueden encontrar estos y más beneficios directamente en la página de Patreon, patreon.com/evenmorespanish. Bien, habiendo dicho eso, podemos iniciar con este episodio. Entonces, podemos iniciar hablando sobre algunas de las características de estos dos pronombres y sobre cómo se conjugan o sobre cómo se utilizan gramaticalmente hablando. Entonces, cuando hablamos del pronombre tú, que podríamos llamarlo el pronombre informal entre comillas, hablamos de un pronombre que tiene su propia conjugación. O sea que cuando conjugamos un verbo podemos conjugarlo únicamente para el pronombre tú, como por ejemplo si hablamos del verbo estar, podemos decir tú estás, mientras que con el pronombre usted utilizaríamos la misma conjugación que con los pronombres él o ella. Por ejemplo, con el mismo verbo estar, así como decimos él está o ella está, también utilizaremos esta conjugación con el pronombre usted, y por lo tanto diremos usted está. Muy sencillo, creo yo. Me gusta pensar que es un concepto relativamente fácil de comprender. Y bien, antes de iniciar a hablar sobre algunas de las situaciones en las cuales podemos utilizar un pronombre o debemos utilizar un pronombre en vez del otro, debo mencionar que muchísimas veces no hay una regla o no hay incluso una forma de definir en qué situación siempre se debe utilizar un pronombre y no el otro. Es simplemente algo cultural y depende mucho de la forma en la que nos relacionemos con la persona con quien estemos hablando. Y esto también varía muchísimo, o sea que puede llegar a ser muy diferente en distintos países. Pero bien, habiendo dicho eso, iniciemos hablando sobre el pronombre tú. Generalmente utilizamos este pronombre en situaciones informales, usualmente con personas que ya conocemos, con personas con quienes hemos desarrollado ya un cierto nivel de confianza y con quienes también tenemos una relación un poco más cercana. Por ejemplo, es muy común que cuando hablemos con nuestros amigos o también incluso con muchos de nuestros familiares estemos utilizando la conjugación del verbo tú cuando estamos hablando con alguno de ellos. Y esto en algunas familias podría ser un poco diferente. Por ejemplo, he escuchado o sé que es muy común que muchísimos hijos hablen con sus padres con el pronombre usted, porque de cierta forma esto muestra un poco más de respeto o de amabilidad, pero esto de nuevo depende de cada familia. Por ejemplo, yo en mi caso me dirijo a mis padres con el pronombre tú, que es algo más informal, es algo más casual y creo que es simplemente una forma en la cual podemos sentir también que estamos hablando con alguien con quien tenemos confianza y con quien también podemos tratar como amigos, supongo. Y por supuesto, cuando hablamos con nuestros amigos sería muy raro si utilizáramos la palabra o el pronombre usted, al menos aquí en México. Sé que en otros países como por ejemplo Colombia o Costa Rica también, en esos países suelen decir la palabra usted mucho más frecuentemente e incluso cuando hablamos con amigos o con quien sea en general. Pero bueno, ahora no solamente se trata del nivel de confianza o de la relación que tengas con esa persona, pero también otro factor que es muy importante en esta situación es la edad. Sin importar si hablamos con alguien que conocemos o con alguien que no conocemos, cuando hablamos con alguna persona que es menor que nosotros o incluso que tiene la misma edad que nosotros, suele ser algo extraño hablar de una manera formal. Entonces, independientemente de que yo conozca o no a esa persona, estaré utilizando una forma informal de hablar. En este caso, estaré utilizando el pronombre
tú. Por ejemplo, supongamos que vamos por un café en algún establecimiento como, no lo sé, por ejemplo, digamos una cafetería de Starbucks, por ejemplo. Y en esta situación, supongamos que yo tengo 22 años y la persona que me está atendiendo tiene, no lo sé, 25 años. Lo que quiere decir que la persona es 3 años mayor que yo. Pero realmente nuestra edad no es muy diferente, realmente es muy similar. Entonces, por esa razón, muy probablemente yo utilizaría el pronombre tú para dirigirme a esa persona cuando estoy pidiendo mi café. Estaríamos hablando con un pronombre informal, con el pronombre tú. Sin embargo, también puedo mencionar que también es posible que yo utilice el pronombre usted en esa misma situación, simplemente porque me gustaría mantener una barrera de formalidad o cortesía con esa persona, independientemente de que esa persona tenga más o menos la misma edad que yo. En ese caso, si yo utilizo el pronombre usted, simplemente estoy intentando hablar de una manera más amable, de una manera más cortés, de una manera más educada, por así decirlo. Y lo haría simplemente por mostrar un poco más de amabilidad y educación. Y algo muy similar sucede cuando estamos, por ejemplo, en algún restaurante. A pesar de que el mesero o la persona que nos esté atendiendo tenga más o menos nuestra edad, muchas veces puede oírse o puede percibirse como mucho más amable y mucho más educado el utilizar el pronombre usted. Por ejemplo, escuchemos las siguientes dos frases. La primera con el pronombre tú. Entonces podríamos decir, ¿me puedes traer un café? Y con el pronombre usted diríamos, ¿me puede traer un café? Y esa pequeña diferencia entre utilizar la palabra puede y no puedes podría hacer que suene mucho más cordial y mucho más amable. Entonces creo que en esas situaciones, a pesar de que también podemos utilizar el pronombre tú y sería totalmente correcto y no habría ningún problema, creo que es más recomendable utilizar el pronombre usted, simplemente para tener una imagen o dar una imagen mucho más amigable. Pero ahora, si realmente hay una diferencia de edad mucho mayor, entonces en este caso, si tú eres la persona más joven, lo ideal es que te dirijas con el pronombre usted. Y si eres la persona con mayor edad, sería mucho más común que te dirijas con el pronombre tú. Pero bueno, en general con nuestros amigos cercanos, incluso con familiares y también por supuesto con niños o personas que tienen nuestra edad o que son menores que nosotros, utilizamos el pronombre tú. Ahora, hemos mencionado ya algunas situaciones donde podemos utilizar el pronombre usted, pero hablemos más específicamente al respecto. Generalmente el pronombre usted es utilizado en situaciones mucho más formales o donde debemos mostrar un cierto nivel de respeto o de amabilidad hacia otra persona. Y como lo mencionaba, usualmente usamos este pronombre cuando hablamos con personas mayores y no realmente cuando tienen muy pocos años más que nosotros, pero hablo de una persona con mucha más experiencia de vida, con muchos más años. En ese caso, sí, generalmente nos deberíamos dirigir a ellos con el pronombre usted. Pero bien, este pronombre, el pronombre usted, también es muy utilizado en el contexto laboral, en el contexto del trabajo. Cuando estamos en alguna situación, en un contexto de negocios, de trabajo, es usualmente la norma, la regla, el utilizar el pronombre usted con las demás personas. Y sí, principalmente con personas que tienen un nivel jerárquico mayor al tuyo, ya que si estamos hablando con compañeros del trabajo con quienes tal vez nos llevamos ya un poco más amigablemente, con quienes tal vez tenemos una relación un poco más, con quienes tenemos una relación de mayor confianza, bueno, probablemente con ellos podemos utilizar el pronombre tú, pero usualmente con aquellas personas que tienen puestos superiores al tuyo, utilizamos el pronombre usted. Y por supuesto también cuando hablamos de una interacción de negocios con personas que no conocemos. Por ejemplo, cuando estamos hablando con algún cliente, con algún proveedor o simplemente con cualquier persona con quien estemos trabajando que tal vez no conozcamos muy bien. Entonces, realmente no es algo demasiado complicado. Podemos decir de forma muy general que utilizamos el pronombre tú en situaciones informales, cuando hablamos con personas con quienes tenemos ya confianza, o también cuando hablamos con personas de nuestra edad o menores a nosotros. Pero utilizamos el pronombre usted en situaciones más formales o en situaciones en las cuales estemos hablando con personas que no conocemos, con quienes no tenemos una relación tan buena o tan cercana. Esto también incluye aquellas situaciones cuando estamos hablando con una persona que tal vez también tiene nuestra edad, pero estamos en un contexto de servicio o en un contexto en el cual estamos interactuando con alguien en algún negocio o en alguna tienda y no conocemos a esa persona. E intentamos comunicarnos de una forma mucho más amable
amable, mucho más respetuosa, mucho más cordial, mucho más cortés. También usamos el pronombre usted con personas que tienen una edad mucho mayor a la nuestra, y esto es simplemente una muestra de respeto y cordialidad. Y también utilizamos el pronombre usted cuando hablamos de un contexto de trabajo, de un contexto laboral, más que nada con aquellas personas que no conocemos, pero con quienes estamos trabajando, o aquellos que tienen una posición en la compañía mayor a la nuestra. Pero bien, independientemente de todo lo que he mencionado en este episodio, cuando tienes una interacción con otra persona y la otra persona te dice que no habrá problema si utilizas el pronombre tú, bueno, en ese caso simplemente podrás saber que con esa persona podrás utilizar este pronombre sin mayor inconveniente. Entonces, esto simplemente al final del día es algo que depende de tu relación individual con cada persona. Pero bueno, al menos con esto que hemos escuchado en este episodio podemos darnos una buena idea de cuándo, en qué situaciones podríamos utilizar un pronombre o el otro. Bien, espero les haya parecido interesante conocer un poco más al respecto, y sin duda alguna esto es algo que cambia mucho en distintos países. Por ejemplo, es mucho más común escuchar en Colombia o en Costa Rica el pronombre usted, incluso cuando hablamos con amigos o familiares, lo cual en México sería algo un poco más extraño. Entonces, tenemos también que considerar esos factores como la cultura o el país, la región en la cual estamos comunicándonos. Pero bien, creo que entienden bien la idea de cuándo utilizar un pronombre y cuándo utilizar el otro. Así que gracias por haber escuchado y nos estamos escuchando pronto en el próximo episodio. Chao.